Lo que sucedió mientras navegábamos fue clasificado como ultra secreto. Fuera lo que estábamos haciendo, no querían que nadie lo supiera, ni los rusos, ni los chinos, ni el público y, desde luego, tampoco la tripulación. Nos llevaron con mentiras. Dijeron que saldríamos en un patrullaje de rutina. Volveremos en poco tiempo, fue lo que dijeron. Pero todo eso fue antes de la tormenta. Antes de que el mar desatara su ira y la noche se tragara al sol. Fue antes de que el capitán se cortara la garganta y antes de que la tripulación se tirara por la borda, desesperados por escapar de la pesadilla que habíamos sacado del mar. Mi nombre es Ivan Smith. Supongo que probablemente debería usar un alias, o algo para evitar que la gente de arriba me encuentre, pero la verdad es que ya no me importa. He pasado toda mi vida preocupándome y huyendo de las sombras que se sitúan por encima de nuestro gobierno, de los titiriteros que mueven los hilos del mundo. Pero me estoy quedando sin tiempo, y lo digo literalmente. Tengo un pie en la tumba. Mi doctor dice que es algo terminal. Así que no tengo que preocuparme de que las personas equivocadas me encuentren, o de las consecuencias de lo que estoy a punto de decir. La expedición comenzó como cualquier otra. Nuestro buque de guerra estaba amarrado en el muelle, la tripulación se formó en filas que iban desde el muelle hasta las cubiertas inferiores, y lo llenaron de alimentos y suministros. Todo parecía normal. Ordinario. Pero después llegaron ellos. Nadie parecía saber quiénes eran, pero cuando llegaron llevaban máscaras carmesí. Como pasamontañas sin agujeros para los ojos o la boca. Pasaron frente a nosotros y le dijeron al contramaestre que necesitaban hablar con el capitán. Los observé desde el borde de mi visión, los 6 rodeaban al capitán, murmurando palabras demasiado bajas para entenderlas correctamente. La conversación duró 20 minutos, y al final el capitán frunció el ceño. Después hizo una llamada a tierra, presumiblemente al comodoro. Parecía nervioso. Atemorizado. Cuando terminó la llamada le dijo algo desdeñoso a las personas con máscaras y desapareció bajo cubierta. Todos nos preguntábamos qué estaba pasando. Normalmente nos manteníamos entretenidos con películas pirateadas y rumores. Así que, tras lo que sucedió, los rumores volaron. Algunos decían que las personas con máscaras eran fuerzas especiales, tan clandestinas que a nadie se le permitía verles la cara. Otros dijeron que eran operadores de inteligencia. Personas con acceso a información tan delicada que conocer sus rostros podría representar un riesgo para la seguridad nacional. Eric, un hombre que trabajaba en la sala de máquinas, bromeó diciendo que eran lagartos de Marte. Yo no sabía lo que eran. Y para ser honesto, realmente no me importaba. Solo quería terminar de navegar para poder ir a casa a ver a mi esposa, Julia, y a nuestra recién nacida, Lucía. Para mí, esto era solo un trabajo. Un camino hacia una vida mejor. Y cuando zarpamos, todavía lo creía. Después de zarpar reunieron a la tripulación en el hangar. El capitán estaba al frente con 3 de los enmascarados a cada lado de él. Se quedaron en silencio, mirándonos detrás de sus máscaras carmesí. El capitán se aclaró la garganta y dijo que le resultaba difícil decirlo, pero antes de nuestra partida recibió la noticia de que nuestra misión había cambiado. Después nos pasó un frasco con pastillas. Y cada uno de nosotros recibió instrucciones de tomar una pastilla de la botella. Nos dijeron que eran para mantenernos a salvo. Debíamos llevar la pastilla en todo momento, pero solo debíamos comerla en caso de emergencia. ¿Qué es, señor?, preguntó Eric en la parte de atrás. Cianuro, respondió el capitán. La risa ondeó a través de la tripulación. ¿En serio?, gritó alguien más. ¿Seguro que no es para la malaria? El capitán suspiró, mirando de reojo a los enmascarados, que permanecían silenciosos, impasibles. Es cianuro, y si sabes lo que te conviene, te asegurarás de no perderlo. Y después de decir eso salió del hangar con los enmascarados a cuestas. Esa noche, Eric murió. Probó la pastilla. Dijo que todo el asunto era una broma tonta. Que de ninguna manera nos darían cápsulas de cianuro cuando ni siquiera confiaban en que limpiáramos los baños sin supervisión. Eric murió rápido. Sus órganos fallaron en segundos. Pero llevar su cadáver a través del barco tomó minutos. Minutos que se sintieron como horas. Y una vez que llegamos a la bahía médica, el doctor trató de resucitarlo, trató de hacerle un lavado de estómago, pero sabía tan bien como todos nosotros que era una pérdida de tiempo.
Él se había ido hace mucho. Después de eso, todos asumimos que daríamos la vuelta y nos dirigiríamos a casa. Que dejaríamos el cuerpo de Eric con su familia, presentaríamos nuestros respetos y nos tomaríamos un par de días para llorar antes de reanudar la misión. Pero el capitán nos informó que el espectáculo continuaría. No regresaríamos a entregar el cuerpo de Eric porque esta misión era algo en lo que no podíamos fallar. Y no solo eso, sino que cortaron todas las comunicaciones. Eso significaba que no había manera de llamar a casa. Estábamos solos y sin una manera de contactar a nuestras familias, y luego el capitán tuvo el descaro de decirnos que las cosas iban a empeorar. Que la muerte de Eric, por trágica que haya sido, probablemente sea la punta de nuestro iceberg. La tripulación estaba furiosa y confundida. Sin embargo, sobre todo, estábamos desconsolados. Muchos de nosotros tiramos nuestras patillas de cianuro, odiando el recuerdo que representaban. Pasaron 3 días después de la muerte de Eric. Y el del barco continuó navegando por el Pacífico mientras su tripulación se deshacía lentamente, susurrando teorías sobre lo que estábamos haciendo allí. Sobre lo que el capitán quiso decir con que las cosas empeorarían. Es China, dijo uno de los hombres. Tienen un arma secreta y vamos a desmantelarla. Vi un video de YouTube sobre eso. Si nos atrapan, nos van a torturar hasta la muerte, por eso nos dieron el cianuro. Y otro hombre respondió. Suenas totalmente loco. Es Rusia. Tiene que ser. Tiene armas nucleares, así que ahora vamos a hundir sus submarinos. No sabía qué pensar. Nunca había experimentado algo así que simplemente me limité a cumplir con mis deberes. Traté de no hablar sobre lo que estaba pasando porque cada vez que lo hacía, Eric inevitablemente aparecía y el recuerdo me dolía como un cuchillo en el estómago. Él y yo habíamos entrenado juntos. Navegamos por todo el Pacífico y vivimos muchas cosas juntos. Así que mantuve la cabeza baja e hice mi trabajo. Y estaba haciendo justo eso cuando la advertencia del capitán se hizo realidad. Cuando las cosas empeoraron. Estaba en una guardia nocturna y había estado dirigiendo el barco. En un momento estábamos navegando a través de aguas tranquilas en una noche brillante y sin nubes, y al momento siguiente todo desapareció. Recuerdo que vi a otro oficial que estaba de guardia moviéndose hacia las alas del puente y mirando hacia el cielo, tratando de determinar si la luna se había deslizado detrás de una nube. Y cuando volvió, parecía confundido. Agitado. Fue extraño para mí porque teníamos radares, así que no era como si estuviéramos navegando a ciegas. Pero aún así él llamó al capitán y le informó que faltaba la luna. Que había desaparecido. Y el capitán solo le respondió. Mantén el rumbo. A la mañana siguiente el sol nunca salió. El cielo se mantuvo tan negro e inquietante como la noche anterior. En ese momento los enmascarados comenzaron a actuar de manera más extraña. Mientras que antes pasaban la mayor parte del día en sus camarotes, ahora vagaban por el barco sin rumbo fijo. Murmuraban tonterías en voz baja cuando pasabas junto a ellos y pasaban las manos por todas las superficies del barco. De vez en cuando, atrapé a uno de ellos dirigiéndose a la cubierta con una pequeña radio y una antena portátil. La instalaban y se sentaban allí durante horas. La mayor parte del tiempo no hablaban, solo escuchaban el zumbido de la estática. Sin embargo, de vez en cuando, los escuchaba llorar. Simplemente lloraban en silencio, con las manos agarrando los costados de su cabeza. Los días pasaron y las discusiones de la tripulación se volvieron más erráticas. Hablar de superarmas rusas o chinas ya no era interesante, y ahora teníamos la teoría de que estábamos haciendo contacto con extraterrestres. Que habíamos localizado una nave espacial derribada y estábamos intentando comunicarnos con ella. Pensamos que por eso el cielo se volvió tan raro. Es tecnología alienígena diseñada para mantener su nave oculta. Dijo uno de los hombres. Si lo conseguimos primero, podremos viajar a diferentes planetas. De ninguna manera, respondió otro hombre. Los rusos nos iban a bombardear y lo hicieron. ¿Por qué crees que está tan jodidamente oscuro? Es un invierno nuclear. Creo que toda la ceniza y los desechos taparon el sol. Ninguna teoría estaba cerca de la verdad. Nadie a bordo tenía idea de qué tan mal estaban las cosas o qué tan mal se iban a poner. Estoy seguro de que si nos hubieran contado la verdad habríamos organizado un motín en ese mismo momento y habríamos dado la vuelta al barco. Pero no lo hicimos. Continuamos navegando en la noche.
La semana siguiente transcurrió en confusión y desesperación. La tripulación se volvió más irritable. Las personas comenzaron a peleándose por las cosas más pequeñas. Los comentarios errantes se convirtieron en crisis verbales en cuestión de segundos. Y la falta de papel higiénico dejó a un marinero con un ojo morado y sangre en la nariz. Pero esos eran problemas manejables. No era algo para lo que no estuviéramos preparados. Sin embargo, lo que sucedió en el gimnasio entre Aiden y John, eso era algo para lo que ninguno de nosotros estaba preparado. John estaba viendo a Aiden en el banco de pesas. No sé lo que se dijo. Yo no estaba allí, pero según testigos, comenzó una discusión cuando John acusó a Aiden de sabotear su matrimonio. Las palabras volaron y Aiden trató de acomodar sus pesas, pero John pateó la barra y casi lo decapitó. Hubiera sido mejor si lo hubiera hecho. Aiden todavía estaba vivo cuando llegó el doctor. Su cuello estaba destruido, pero sus ojos aún se movían. John se sentó a llorar en un rincón, gritando que no era su intención, que no quería lastimarlo pero que no pudo contenerse. Y siguió gritó cuando se lo llevaron arrastrando. Aiden no vivió mucho tiempo. El doctor lo sacó de su miseria. Y el resto del equipo se puso a trabajar limpiando la sangre. Cuando terminamos nos informaron que John también había muerto. Resulta que nunca tiró su pastilla de cianuro y finalmente tuvo la oportunidad de usarla. En ese momento me sentí muy mal por ellos, pensaba que Aiden no merecía morir de la forma en que lo hizo, y también me sentía mal por John, sabía exactamente lo que quería decir. Yo también comenzaba a sentirme así. Pensaba que algo oscuro había infectado la nave y se había filtrado en nuestros corazones y mentes. Esa noche pensé en todo lo que sucedió. De cómo debe haber sido después de tragar la pastilla de cianuro, de lo fácil que podría haber sido escapar de esta pesadilla si nunca hubiera tirado la mía. Y después mis pensamientos se dirigieron a mi esposa. Mi hija. La culpa me invadió y me quedé a la deriva. Cuando desperté al día siguiente, mi mente se sentía como papilla. Pero aún así me preparé para cumplir con mis deberes, y cuando salí de mi camarote caminaba como un zombi. Cada paso que daba era más lento y pesado que el anterior. Tenía la visión nublada, y me preguntaba si me habían drogado o si había una fuga de monóxido de carbono, pero entonces algo me llamó la atención. Era el camarote de uno de los enmascarados. Su puerta estaba entreabierta. Me asomé y vi a uno de ellos sentado en un escritorio de espaldas a mí. Las luces estaban apagadas. Y había un sonido extraño en la habitación. Algo parecido a la música, pero decididamente desafinado y agonizante, como las cuerdas de un violín siendo peladas y lijadas. Usé el ruido para cubrir mis pasos cuando me deslicé adentro, observando al enmascarado mientras estaba rígido en su asiento. Y no llevaba su máscara. O al menos, no correctamente. La había levantado hasta los ojos, excepto que no tenía ninguno. No tenía ojos o nariz, solo tenía un diminuto agujero que probablemente era su boca. Con el corazón palpitante, miré esta cosa con la luz tenue del pasillo, y de repente entendí por qué estaban pasando las manos por todo lo que había en el barco. Era su forma de explorar el lugar. Y como parecía que la criatura no me podía ver, continué observándola. Vi que se llevó un dedo a la cara, recorriendo una serie de heridas que tenía por su cara, y algunas aún estaban sangrando. Se clavó una uña en la mejilla. Y un charco de sangre se formó a su alrededor. Después se desprendió de una pequeña tira de carne. Y luego otra. Colocó los pedazos de carne sobre el escritorio, tarareando a tono con la música distorsionada, y la carne comenzó a retorcerse. Parecía que comenzó a cambiar de forma. Después la palpó con las manos. Asintió para sí mismo, y sacó un expediente del escritorio, lo abrió y buscó un formulario antes de escribir algo en él y volver a colocarlo en el cajón. Y justo en ese momento escuché que la puerta del camarote se abrió con un chirrido. Era otro de los enmascarados, y parecía que me miraba a través de su máscara carmesí. Ladeó la cabeza y dio un paso adelante. Mi cuerpo se estremeció y me pregunté si a este también le faltaban los ojos. Después murmuró algo que no pude entender, y el primero se giró en su asiento. Mi cráneo me comenzó a doler. El dolor de cabeza con el que me había despertado había empeorado, y ahora el dolor era casi cegador. Ahogué un grito cuando el primer enmascarado se levantó de su silla. Se acercó a mí y di un paso silencioso hacia atrás.
Después vi que metió la mano en el casillero frente al cual había estado parado y sacó un radio y un machete. Sentía que el corazón se me saldría del pecho. Pensé que iba a desmayarme. Pero no tardaron en salir del camarote, dejándome solo con el expediente. Salí unos 30 segundos para tranquilizarme y luego abrí cajón del escritorio, saqué los documentos de la carpeta y los hojeé. Pero nada parecía tener mucho sentido, solo eran símbolos y números. Se me ocurrió que probablemente estaban encriptados en algún tipo de código. Maldiciendo, los metí en mi bolsillo para revisarlos después. Salí corriendo por el pasillo y me apresuré a llegar al puente de mando, iba a llegar tarde a mi turno. Mis pensamientos se aceleraron mientras relevaba al timonel y entregaba apresuradamente mi informe al oficial de guardia. Me senté en la silla, tomé el timón y reflexioné sobre lo que acababa de ver. ¿Los enmascarados eran algún tipo de cultistas? ¿Estábamos navegando con los malditos Illuminati? Nunca tuve la oportunidad de pensarlo bien. En ese momento el capitán apareció en el puente de mando luciendo como la muerte misma. Escuché rumores de que no se veía bien, pero esta era la primera vez que lo veía fuera de su camarote en semanas. Su rostro estaba demacrado. Sus mejillas estaban tan hundidas que los huesos parecían capaces de perforar su piel, y me pregunté distraídamente si había comido algo desde que zarpamos. «Buenas noches, señor», dijo el otro oficial. El capitán murmuró algo que no entendí, pasó junto a él y se sentó en su silla. «¿Todo bien?», preguntó. El capitán lo miró. Sus dedos agarraron ambos lados de sus reposabrazos y sus labios comenzaron a moverse. «Adiós», dijo. «¿A qué se refiere, capitán?», preguntó el oficial. El capitán se sentó en su silla y repitió la palabra una y otra vez mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. «Será mejor que busques al médico», murmuró el oficial. Así que tomé el teléfono, pero antes de que pudiera llamar, apareció un resplandor naranja debajo de las ventanas del puente de mando. «Señor», Ramírez informó desde el puesto de observación. «Los tipos enmascarados acaban de encender una hoguera en la maldita cubierta». «¿Qué?», dijo el oficial, y corrió hacia la ventana, mirando hacia abajo conmocionado y furioso. Luego se trasladó al ala del puente de mando y llamó a los enmascarados para que apagaran el fuego. Un momento después, Ramírez gritó, y de repente se dio la vuelta y vomitó. «¿Qué está pasando?», pregunté, levantándome de mi asiento. «Es John», dijo Ramírez, limpiándose la boca. «Son John y Eric. Los enmascarados están descuartizando sus malditos cadáveres». El otro oficial volvió a entrar y comenzó a gritarle al capitán. «Señor, necesito permiso para movilizar a los hombres y encerrar a esos imbéciles». Pero el capitán solo se limitó a seguir repitiendo la misma palabra. El oficial maldijo. Después agarró el teléfono y llamó al oficial ejecutivo, informándole que el capitán estaba perdido y que los enmascarados estaban cortando cadáveres. El oficial ejecutivo dijo que estaban en eso, pero que era demasiado tarde. De alguna manera sabía que los enmascarados ya habían terminado lo que vinieron a hacer. Y desde lo profundo de la noche, el viento comenzó a aullar. Y una ola grande nos golpeó de costado. Giró el buque de guerra y derribó a Ramírez. Yo me las arreglé para estabilizarme contra la consola del timón. «Jesucristo», susurró Ramírez. «¿Todos están bien?». «¿Qué demonios fue eso?», pregunté. «Una ola rebelde», respondió el oficial. «Pasamos 3 semanas de clima perfecto y luego eso sale de la nada. Esta embarcación está maldita». Y después de eso agarró el teléfono y comenzó a dar instrucciones a la tripulación para que revisaran el barco, pero antes de que terminara de hacerlo, otra ola nos golpeó. Y luego otra. La cabeza del oficial se estrelló contra la consola central con un crujido repugnante y cayó inmóvil sobre la cubierta. Me apoyé contra el timón, y lo agarré lo más fuerte que pude. Escuché que Ramírez estaba orando. Y el capitán siguió pronunciando la palabra Dios. Después un relámpago brilló. Por primera vez en semanas, vislumbré el cielo. Había nubes oscuras que giraban a nuestro alrededor en un torbellino, y en ellas nadaban rostros que nos miraban, parecían angustiados. Los escuché gritar como si llamaran a alguien en un idioma que solo podría describirse como blasfemo. Después vi que el cuerpo de Ramírez se arqueó y se retorció, gritó como si algo lo estuviera destrozando de adentro hacia afuera. Quería ayudarlo, pero necesitaba mantener el control de la nave.
Abandonar el timón en una tormenta como esa significaría una muerte segura. No voy a morir así, susurró Ramírez. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras contemplaba los inquietantes rostros de los muertos que se arremolinaban en el cielo. No puedo. Sus manos se agarraron a las barandillas que corrían a lo largo del puente de mando y se empujó lentamente contra el barco que se balanceaba violentamente. Centímetro a centímetro. Miré impotente mientras se arrastraba a la escotilla que conducía a las alas exteriores del puente y supe exactamente lo que pretendía hacer. Después de todo, Ramírez y yo habíamos tirado nuestras cápsulas de cianuro. No lo hagas. Le grité, pero no podía pensar en nada más que agregar. ¿Por qué no debería unirme a él? Pensé. Él hizo una pausa, me miró. Entonces abrió la escotilla, llenó el puente con el sonido ensordecedor de la tormenta y se arrojó al mar. Las olas, ya feroces, empeoraron. El oleaje ahora amenazaba con tragarse el barco, alcanzando la altura de rascacielos mientras sus muros de agua rompían a nuestro alrededor. La estructura del barco crujió. Sonaba como si todo estuviera a unos minutos de dividirse. Y luego otra ola nos golpeó. Caímos en la furia del mar, y el agua helada rompió las ventanas del puente, asfixiándonos al capitán Yami en la oscuridad. En retrospectiva, no sé por qué contuve la respiración. Después de todo lo que había pasado, ahogarse habría sido la salida fácil. Pero lo hice. Creo que traté de mantenerme vivo por Julia y Lucía. Contuve la respiración, y después de unos segundos toda el agua del puente se salió por las ventanas rotas, junto con el cuerpo sin vida del oficial que se rompió el cráneo. Terminé colgado boca abajo en el timón, sin aliento. Y delante de mí, estaba el capitán, parecía que había recuperado la lucidez. Ya no murmuraba adiós. Ahora estaba mirando al frente. Y algo le devolvía la mirada. Algo titánico. Lo miró fijamente a través de la ventana rota, sus ojos eran como 3 orbes de obsidiana. El capitán metió la mano en su bolsillo y sacó su cuchillo. Me pregunté si pretendía luchar contra esa cosa, pero en lugar de eso, presionó el cuchillo contra su garganta. Lo enterró en un lado y lo arrastró hasta el otro con ambas manos. Su cuello explotó en una lluvia de sangre. Y la criatura, aparentemente satisfecha, me miró entonces. No pude evitar mirar sus ojos, y en ellos vi el abismo. Vi el vacío. Era como si algo hubiera embotellado todo el dolor de la humanidad en un solo punto, lo comprimiera en algo parecido a una estrella. Todo un universo construido de nuestra desesperación. Después de mirar sus ojos me retorcí en mi asiento. Sentí como si alguien hubiera vertido napalm en mi cráneo. Sentí que esa cosa había entrado a mi cabeza. Y estaba saboreando mis pensamientos. Mis recuerdos. Apreté los puños y grité como nunca lo había hecho, pero eso no disminuyó mi agonía. En ese momento pensé en el cianuro. ¿Por qué diablos había tirado el cianuro? Hubiera sido tan fácil escapar de mi agonía. Y mientras esperaba mi final, recordé a mi pequeña Lucía, que crecería sin su padre. Y algo dentro de mí me dijo que no era momento de perforar mi boleto. No si eso significaba dejar atrás a Julia y Lucía. Así que traté de sobrevivir una vez más. El dolor en mi cráneo se disipó. Los gritos que resonaban en mi boca se convirtieron en respiraciones entrecortadas. Y escuché una voz distante que me dijo que nunca regresara. Entonces, desde más allá de la ventana rota, los ojos del monstruo se cerraron. Y los míos también. Me desperté al día siguiente, flotando sobre unos escombros, en alguna costa del Pacífico. Las olas chapoteaban suavemente contra mis pies. No había señales de mi barco, mi tripulación o el monstruo que habíamos descubierto en medio del mar. Todo estaba tranquilo. Escuché gaviotas que graznaban en lo alto, y el sonido de una campana me llamó la atención. Miré hacia el horizonte y vi que había un pequeño barco pesquero. Parecía que navegaba en mi dirección, y los miembros de la tripulación estaban gritando en la cubierta. Ellos me salvaron la vida. Pero también lo hizo el monstruo en el mar. El monstruo que llegué a conocer como Edén. Los documentos que le había quitado a los enmascarados estaban muy dañados y empapados, pero no eran ilegibles. Encontrar la forma de traducirlos me tomó tiempo, pero lo logré. Recibí la ayuda de varias personas que no mencionaré aquí por razones obvias, pero lo que descubrimos fue inquietante.
Aprendimos que a la teoría de la evolución le faltan componentes, que no cuenta la historia completa. Nos dice que la vida se originó a partir de la sopa primordial. Dice que empezamos como organismos básicos que salieron del mar, pero lo que no nos dice es que esos organismos no eran milagros de la naturaleza. Eran la creación de alguien más. Hace millones de años, algo llegó a nuestro planeta desde el lejano cosmos. Una criatura con poder incalculable. Se asentó en lo profundo del océano y comenzó a crear todo tipo de formas de vida, aprendiendo sobre la marcha. Eventualmente, esto llevó a la creación de la humanidad. En un esfuerzo por mitigar su propia soledad, hizo algo que nunca antes había intentado. Compartió fragmentos de su propia mente con su creación en un esfuerzo por acelerar nuestra evolución. Pero fracasó. Incluso cuando intentó inculcar virtudes dentro de la humanidad, para inspirarnos compasión y paz, nos rebelamos. Nuestros instintos más bajos ganaron. Caímos una y otra vez en ciclos de violencia, guerra y asesinato. Envenenamos a la criatura con nuestra propia corrupción, pero persistió. Sabía que romper su vínculo con nosotros significaría el fin de la humanidad tal como la conocemos, que cualquier virtud que aún tuviéramos se desvanecería. Creía que podíamos ser mejores, eventualmente. Pero ha pasado demasiado tiempo y las cosas no han mejorado. Él se está muriendo. Está comenzando a colapsar, al borde de la locura. Los enmascarados saben todo esto. Según sus documentos, creen que pueden salvar a la humanidad. Y para eso necesitan acabar con él antes de que pierda la esperanza en la humanidad. Nuestra misión era golpear primero. Lo aterrador es que no parecían saber qué pasaría cuando él muriera. ¿Simplemente se hundiría en el fondo del océano? ¿Se escaparía toda esa locura de él e infectaría al mundo? No tenían respuesta a esas preguntas, pero había algo de lo que estaban absolutamente seguros, que perderíamos nuestra humanidad. Y para ellos, nuestra supervivencia valía eso. Pero yo no lo creo. El amor por mi hija me salvó esa noche. Cuando la criatura me miró a los ojos, aún tan llenos de corrupción humana como estaba, parte de él vio mi deseo de volver a ver a mi familia. Creo que por eso me dejó ir. Vio que, aunque gran parte de la humanidad había caído en el egoísmo y la codicia, todavía había esperanza. Eso sucedió hace 2 años y la humanidad se ha vuelto más retorcida y corrupta que nunca. Y no puedo evitar preguntarme si los enmascarados tuvieron éxito en su misión. No puedo evitar preguntarme si él está muerto.